La ciudad prohibida despierta lentamente al alba. Por sus largos pasillos decorados con sedas, porcelanas y oro, corretean silenciosos eunucos y sirvientas llevando informes urgentes. El susurro nervioso de sus pasos resuena, rompiendo la quietud del palacio más imponente de la historia china. Todos convergen hacia una sala en particular, protegida por biombos de seda bordados con dragones dorados. Detrás de esas telas opulentas, apenas distinguible por una silueta difusa, se sienta una mujer cuyo rostro nadie ve directamente. Los ministros se inclinan frente a ese biombo y presentan sus respetos a una figura invisible que gobierna el país más poblado del mundo. Las palabras que pronuncia y las decisiones que toma desde su anonimato moldea el destino de cientos de millones de personas. Nadie se atreve a cuestionar su autoridad. La atmósfera es de respeto mezclado con temor. Pero, ¿quién es realmente esta mujer tan poderosa y enigmática, capaz de gobernar desde las sombras, escondida tras un velo? La historia comienza con una adolescente llamada Cixi, nacida en 1835 en el seno del clan manchú Ye Genara, una familia noble pero de bajo rango. Su vida dio un vuelco inesperado a los 16 años, cuando fue seleccionada para ingresar al harén imperial del emperador Xianfeng. Este proceso se asemejaba a un casting de muchachas manchúes, donde destacaban aquellas con belleza y modales impecables. Así, aunque comenzó como una simple concubina menor destinada a servir a esposas superiores, pronto demostró tener armas secretas que la diferenciaban, inteligencia aguda, y habilidades poco comunes en la corte como leer y escribir chino. Utilizando estas ventajas, Cixi supo cultivar amistades estratégicas con eunucos e informantes clave en el palacio, formando discretamente una red que la mantenía al tanto de los secretos internos. Su suerte cambió radicalmente en 1856, cuando dio a luz al único hijo varón del emperador Xianfeng, llamado Taichun, futuro emperador Tongyi. Este hecho singular la elevó rápidamente de simple concubina a noble consorte Yi, ocupando ahora una posición privilegiada justo por debajo de la emperatriz consorte Xiyan. El emperador Xianfeng, satisfecho con tener descendencia masculina, comenzó a valorar especialmente a Cixi, permitiéndole incluso presenciar conversaciones sobre asuntos de Estado. En más de una ocasión, ella misma intervino con firmeza ante problemas complejos, como la crisis del opio y las relaciones con potencias occidentales. Así, la joven concubina tímida fue revelando una determinación sorprendente, influyendo discretamente en las decisiones imperiales. En 1860, la estabilidad del imperio se tambaleó dramáticamente con la invasión británica y francesa durante la Segunda Guerra del Opio, forzando al emperador y su corte a refugiarse en el palacio montañoso de Rege. Allí, afectado gravemente por la enfermedad y su adicción al opio, Xianfeng murió en agosto de 1861, dejando un panorama sombrío: un emperador niño de solo 5 años, y un consejo de regencia formado por 8 mandarines conservadores que gobernarían en su nombre, excluyendo a Cixi del poder efectivo. Sin embargo, subestimar a Cixi resultó un error fatal para aquellos regentes. Junto con la emperatriz viuda Zihan y el príncipe Gong, hermano del emperador fallecido, Cixi planeó un audaz golpe palaciego aprovechando el traslado ceremonial del féretro imperial a Pekín. Las dos emperatrices viudas lograron separar al joven emperador de los regentes y ordenaron el arresto inmediato de estos 8 consejeros apenas llegaron a la capital. La reacción de Cixi fue contundente y despiadada. Acusó a los regentes de traición, ejecutó al líder Su Xun y forzó al suicidio a otros 2, Taiyuan y Duanhua. Los demás fueron destituidos rápidamente. Este acontecimiento decisivo, conocido históricamente como el golpe de Xinyu, 1861, consolidó definitivamente el poder en manos de Cixi y Zihan, quienes compartieron oficialmente la regencia del pequeño emperador Tongyi. Con solo 26 años, aquella joven que había llegado como una humilde concubina sin linaje noble, se había convertido en la poderosa emperatriz regente de China, con todo un imperio bajo su control absoluto. Con el pequeño Tongyi en el trono, incapaz aún de gobernar, Cixi se convirtió en la auténtica autoridad detrás del imperio Qing. Sin embargo, la tradición confuciana impedía que una mujer ocupara el trono directamente. Por eso ideó una solución ingeniosa y teatral: gobernar literalmente desde detrás de un biombo de seda. Durante las audiencias imperiales, ella permanecía oculta tras una cortina, mientras los altos ministros se inclinaban ante el trono vacío o el emperador niño, conscientes de que la verdadera gobernante se encontraba escondida tras esa pantalla. Esta particular forma de gobierno recibió el nombre de Chui Lian Ting Heng, que significa atender los asuntos de Estado desde detrás de la cortina, una descripción perfecta para el estilo de mando de la emperatriz. Cixi nunca firmaba decretos directamente, sino que utilizaba un sello imperial especial de jade para autorizar documentos. Oficialmente, su función era simplemente aplicar el sello, algo aparentemente insignificante, pero en realidad ninguna orden tenía validez sin su aprobación. De este modo, podía ejercer poder absoluto sin romper directamente con las estrictas tradiciones de la época. Cada decisión tomada parecía provenir del emperador niño, o más adelante del emperador Wanshu, aunque en realidad era siempre Cixi quien tomaba las decisiones clave.
Para asegurar su poder desde la sombra, creó una elaborada red de informantes y aliados dentro del palacio, principalmente eunucos, que le permitían controlar completamente el flujo de información y la comunicación. Uno de estos eunucos fue particularmente importante: Li Lianing. Lin ingresó muy joven al servicio de la emperatriz y, gracias a su astucia y lealtad absoluta, pronto se convirtió en su más estrecho confidente y secretario personal. Se decía que Lin controlaba quién podía ver a Cixi, qué mensajes le llegaban y cuáles salían de sus aposentos. Rápidamente ganó una posición de inmenso poder y riqueza gracias a la confianza y recompensas que le otorgaba la emperatriz. En la ciudad prohibida se rumoreaba que él era los ojos y oídos de Cixi, convirtiéndose ambos en un dúo formidable y temido en la corte imperial. Durante esos años iniciales de regencia, Cixi logró mantener cierta estabilidad dentro del imperio, incluso enfrentando graves problemas internos como la rebelión Taiping en 1864, cuya derrota se atribuyó, aunque indirectamente, a ella. También inició tímidos esfuerzos de modernización, como la creación en 1862 de la escuela Tongwenguan, dedicada a enseñar idiomas occidentales a los funcionarios chinos. Todas estas iniciativas, por supuesto, requerían siempre su aprobación final desde detrás del biombo. Este peculiar gobierno indirecto parecía destinado a terminar cuando, en 1873, el emperador Tongji alcanzó la mayoría de edad y debía tomar las riendas del poder. Cixi organizó cuidadosamente la ceremonia pública de transición, mostrando una fachada de orgullo y serenidad mientras entregaba simbólicamente la autoridad a su hijo, pero en realidad temía perder la influencia que tanto le había costado adquirir. Lamentablemente, el joven Tongji demostró poco interés en gobernar, prefirió dedicarse a los placeres, las fiestas y la ópera, llegando a protagonizar escandalosas salidas nocturnas. Apenas 2 años después, en 1875, falleció repentinamente a los 19 años, oficialmente víctima de viruela, aunque circularon rumores sobre sífilis o incluso un envenenamiento organizado por la propia Cixi. Sea como fuere, tras la muerte prematura de Tongji, Cixi volvió a asumir el control total. Sin un heredero claro, tomó la audaz decisión de nombrar emperador a su sobrino Guangxu, de apenas 3 años, a quien adoptó formalmente como hijo, asegurándose así otro emperador niño, a quien controlar desde las sombras. Antes de explorar las crisis políticas que enfrentaría Cixi, vale la pena echar un vistazo a su vida cotidiana en palacio, marcada por un lujo sin precedentes. Conocida por su astucia política, la emperatriz viuda también destacó por una extravagancia incomparable que llegó a definir su reinado. Una de sus mayores muestras de opulencia fue la reconstrucción del Palacio de Verano, destruido durante la Segunda Guerra del Opio en 1860. Este magnífico complejo, ubicado en las afueras de Pekín, fue restaurado sin reparar en gastos, recuperando espléndidos jardines, estanques decorativos y elegantes pabellones de mármol. Aunque oficialmente se trataba de un regalo para ambas emperatrices viudas, todos sabían que era principalmente para el disfrute personal de Cixi. El Palacio de Verano se convirtió rápidamente en escenario habitual de grandes celebraciones y banquetes imperiales. En ocasiones especiales, la mesa podía llegar a contener hasta 150 platillos diferentes, presentados en porcelana fina y disfrutados con palillos de oro puro. Aunque la emperatriz apenas probaba un bocado de cada manjar, esta ostentosa exhibición impresionaba profundamente a sus invitados. El resto de la comida era luego repartida entre sus damas y eunucos favoritos, consolidando aún más su imagen de poder y generosidad. Cixi también sentía especial debilidad por las joyas suntuosas. Acumuló impresionantes colecciones de jade, rubíes, oro y perlas excepcionales. Una anécdota revela que, años después de su muerte, se encontró una enorme perla dentro de su boca, colocada según la tradición para proteger su cuerpo del deterioro, evidenciando su afición por las gemas. El teatro y la ópera fueron otras grandes pasiones de la emperatriz. Frecuentemente invitaba a grupos de ópera de Pekín a actuar en los patios del palacio, donde disfrutaba discretamente desde bambalinas. Tal era su interés, que ordenó construir un teatro privado dentro del Palacio de Verano, garantizándose entretenimiento exclusivo, cuando así lo deseaba. Entre sus extravagancias, destacó especialmente su amor por los perros pequineses. Estas mascotas imperiales, caracterizadas por sus narices chatas y ojos prominentes, eran consideradas auténticos tesoros nacionales. Durante siglos estuvo prohibido sacar a estos perros del palacio, y dañarlos podía acarrear castigos extremadamente severos, incluso la muerte. Cixi cuidaba personalmente de sus pequineses, que eran alimentados con platos exquisitos, y tratados casi como hijos por la emperatriz. En cuanto a su rutina diaria, dedicaba largas horas cada mañana a elaborados rituales de belleza, asistida por decenas de doncellas y su eunuco favorito, Lin Lianing, en quien confiaba plenamente para estilizar su cabello con adornos de oro. Usaba mascarillas faciales hechas con polvo de perla y preparados herbales para mantener la piel impecable. Solía vestirse varias veces al día con túnicas de seda adornadas con dragones y fénix, preferentemente en amarillo imperial. La emperatriz paseaba regularmente por sus jardines bajo la luz de la luna, siempre acompañada por eunucos que sostenían abanicos y lámparas. Este estilo de vida tan excesivo provocó numerosas críticas, acusándola de malgastar fondos necesarios para la defensa del país.
El reinado encubierto de Cixi enfrentó serias pruebas cuando China chocó con poderosas amenazas externas. El primer gran golpe fue la Primera Guerra Sino-Japonesa en 1894. Para entonces, el emperador Guangxu, sobrino adoptado por Cixi, había asumido formalmente el poder, aunque en realidad, muchos ministros preferían consultar aún con la emperatriz viuda, conocida como la Abuela Sagrada. Al estallar la guerra contra Japón por el control de Corea, Cixi no resistió a intervenir directamente, desautorizando repetidamente al joven emperador. La intervención resultó desastrosa. Japón, modernizado rápidamente, aplastó a la anticuada flota china en 1895, obligando a China a entregar Taiwán y reconocer la independencia de Corea bajo influencia japonesa. Esta derrota humillante causó conmoción en Pekín, dañando profundamente la reputación de Cixi. Sus detractores acusaban a sus políticas conservadoras y a sus extravagantes gastos, incluyendo la reconstrucción del Palacio de Verano, de debilitar la defensa nacional. La presión popular y política exigía reformas urgentes para evitar futuras humillaciones. Espoleado por estos acontecimientos, el emperador Guangxu inició en 1898 las reformas de los 100 días, medidas radicales para modernizar rápidamente la educación, la economía y el ejército. Estas iniciativas chocaron frontalmente con los intereses conservadores encabezados por Cixi. Temiendo perder control y juzgando las reformas excesivas, la emperatriz reaccionó contundentemente con otro golpe palaciego. Apoyada por generales leales, arrestó al emperador Guangxu, confinándolo en un pabellón apartado de palacio. 6 de los principales reformistas fueron ejecutados, y otros escaparon por poco con vida. Guangxu, acusado de incompetente, quedó confinado permanentemente mientras Cixi retomaba firmemente el control absoluto, reafirmando su imagen de gobernante inflexible y autoritaria. Sin embargo, pronto enfrentaría otro desafío crítico, la rebelión de los Boxers en 1900. Este movimiento xenófobo surgió en el norte, liderado por una sociedad secreta conocida como los Puños Rectos y Armoniosos, que culpaba a extranjeros y misioneros cristianos por las desgracias del país. Inicialmente, Cixi observó las revueltas con cautela, atrapada entre la presión extranjera para sofocarlas y la tentación de huesearlas en beneficio propio. Finalmente, optó por apoyar indirectamente a los rebeldes. Cuando los Boxers sitiaron y atacaron el barrio de las legaciones extranjeras en Pekín, Cixi declaró imprudentemente la guerra a las potencias occidentales. La reacción fue contundente y devastadora. Una coalición de 8 países, incluyendo Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, intervino militarmente, derrotando fácilmente a los mal equipados Boxers. Pekín sufrió semanas de feroces combates. Al darse cuenta de la derrota inminente, Cixi intentó tardíamente proteger a los extranjeros sitiados, pero su intento fue inútil. En agosto de 1900, las fuerzas occidentales ocuparon la capital, obligando a Cixi a huir disfrazada humildemente de campesina junto al emperador Guangxu. Durante 3 penosos meses, la orgullosa emperatriz y su corte escaparon hacia Xi'an, viviendo un drástico giro en sus vidas. Aquella mujer acostumbrada al lujo extremo, ahora dormía en precarias posadas y comía alimentos sencillos. Se dice que incluso empeñó algunas de sus joyas para sobrevivir. La derrota concluyó con la humillante firma del Tratado de los Boxers en 1901, donde China debió pagar cuantiosas indemnizaciones y permitir tropas extranjeras en su territorio. Para mayor humillación, Cixi publicó un decreto de remordimiento, asumiendo públicamente la responsabilidad del desastre. Esta concesión simbólica permitió a las potencias mantenerla en el poder. Al regresar a Pekín en 1902, sorprendió a muchos al adoptar finalmente reformas que antes había reprimido, mostrando una última voluntad de modernizar su agonizante imperio Qing. Tras décadas marcadas por intrigas y poder absoluto, la emperatriz Cixi vivió sus últimos días rodeada de misterio y controversia. En 1908, con 72 años y gravemente enferma, permanecía en cama en la ciudad prohibida. A pocos pasos de ella, su sobrino y emperador Guangxu seguía técnicamente en el trono, aunque recluido y sin poder real desde hacía 20 años. El 14 de noviembre de ese año, Guangxu falleció repentinamente. Al día siguiente, 15 de noviembre, murió la propia Cixi. La proximidad de estas muertes generó sospechas inmediatas. Se rumoreó que la emperatriz, temiendo represalias o cambios radicales tras su muerte, había ordenado envenenar al emperador. Investigaciones científicas, casi un siglo después, revelaron niveles elevados de arsénico en los restos de Guangxu, confirmando parcialmente esta teoría macabra. En sus últimas voluntades, Cixi nombró emperador al pequeño Puyi, su sobrino nieto de 2 años. Irónicamente, este intento de mantener su legado resultó vano. En 1911 estalló una revolución que puso fin a la dinastía Qing. Así concluyó la vida de Cixi, una mujer poderosa y enigmática, cuya figura aún despierta fascinación y controversia. ¿Te has quedado con ganas de saber más? Te invitamos a seguir explorando estas biografías inspiradoras en este canal, History Woman. Suscríbete y apoya a descubrir más mujeres que con su valentía han dejado huella.